Hola mis amigos y amigas de este su programa de Mientras el Mundo Gira. Como siempre me gusta decirles, es para mí un placer estar aquí con ustedes y sobre todo darles las gracias, las más profundas y apreciadas gracias por permitirme entrar en sus hogares y compartir este ratito juntos. Rato que se ha llegado a convertir en algo muy especial porque cuando yo estoy con ustedes en retiros o ustedes me mandan sus mensajes, me dicen que ya soy parte de la familia y que esperan. Un señor me decía hace poco en Newark, que por cierto le quiero mandarle un saludo muy especial al padre Pedro Repollet y a Jorge, su primo, que organizaron una magnífica conferencia de hombres en el Seton University, 1.700 hombres, tanto en la parte de habla inglesa como de habla de español. Y fue una experiencia muy bonita. Y pues el padre fue un tremendo anfitrión y su primo también, toda gente muy gentil. Y un señor me decía, padre, mi esposa se levanta con usted y se acuesta con usted. Y digo, ay, tenga cuidado con ese, no, está riéndose, estaba, dice, porque, y yo también, yo me levanto con usted porque estamos en mi casa con reacción inmediata y todos los programas de EWTN. Gracias. Y ore mucho por la Madre Angélica, por su salud, por su persona. Es un momento muy especial en su vida. Una mujer que le ha dado a Dios toda su vida, se ha gastado para Dios. Y en este momento está teniendo también un servicio a la iglesia, porque con el ofreciendo sus padecimientos también está trayendo bendiciones, no solamente sobre el canal que ella amó tanto y que fue el instrumento de Dios para crearlo, sino también sobre todo a la iglesia, ¿verdad? Cuando usted y yo o cualquiera se ofrece por el mundo, pues Dios nos toma con agrado y lo que le ofrecemos, Él lo revierte con bendiciones. Y ustedes no, a mí por lo menos me llenan de mucha satisfacción y créanme que muchas veces cuando uno se siente, eh, porque el diablo, yo digo que el diablo es puerco y en muchas ocasiones vienen tentaciones. Y yo aquí comparto con ustedes, porque ustedes se han dado cuenta que el formato del programa, yo lo he querido así, sea una sala compartiendo. Y yo no hago alardes de nada. A mí la gente me dice, usted es predicador. Digo, mira, yo lo que hago es compartir con la gente mi experiencia de fe, sea en la televisión, sea en un retiro, sea en un taller. Yo nunca me he visto como predicador, sinceramente. Yo lo que para mí, Dios me ha dado la oportunidad de compartir mi fe con ustedes, mi experiencia de Dios con ustedes y esa experiencia de Dios que se ha traducido en un diario vivir que yo trato que sea de la mano de Dios y que sea del agrado de Dios. Yo lo visualizo de esta manera, que Dios cuando termine el día de hoy y me mire, se sonría y no llore por la clase de vida que yo hoy desempeñé. Y cuando ustedes me dicen, mira, padre Willy, usted es una bendición. Miren, la bendición es Dios. Pero yo les doy las gracias porque me están diciendo que vale la pena, porque a veces viene la tentación de que tanta cosa no vale la pena, porque esas tentaciones que tienen ustedes las tengo yo también. Y esa notita, esa oración, ese mensaje de texto, yo se lo agradezco de corazón. Y sobre todo, muchas gracias por dejarme entrar en su casa, porque usted no deja entrar en su casa a cualquier persona. Inclusive la gente no le responde el teléfono a todo el mundo. Y usted no solamente me responde el teléfono, usted me deja entrar en su casa en lo más íntimo y a veces usted con su familia está compartiendo lo que yo estoy diciendo. Y por lo tanto, miren, mi agradecimiento profundo, mi respeto y espero que Dios a través de mí le esté ayudando, porque yo soy uno más. Ahora Dios sabe que yo estoy a su entera disposición para ser instrumento suyo. Yo los últimos años que me puedan quedar de mi vida son muchos menos de los que ya tengo. Quiero terminar mi vida haciendo la voluntad de Dios. Quiero perseverar en los caminos de Dios hasta el final.
quiero que la palabra se cumpla en mi vida y dice, el que persevere hasta el final. Y yo quiero ser de ellos. Así que yo lo único que le pido que sigan apoyando esta obra, este canal, que es un canal ya mundial, el canal de cable más grande del mundo, que sigan orando por todo lo que aquí se hace, por la persona que Dios utilizó, que es la Madre Angélica, que cooperen, si está de su medida, porque acuérdense que este canal no tiene anuncios y que este canal se mantiene con la aportación de buena voluntad y es ponerse una meta de decir, mira, todos los meses, $5, $10, yo los voy a mandar, como hay otras instituciones que también son meritorias. Y ahí es así, usted pone su granito de arena para que aquí se siga presentando, como fue el sueño de Madre Angélica, el esplendor de la verdad. Y lo otro, recen por mí, para que yo siempre sea un instrumento dócil en las manos de Dios. Y comenzamos el programa, como siempre, con la oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo una de las obras de misericordia espirituales. Ustedes saben que en programas anteriores estuvimos hablando de las obras de misericordia corporales. No todas, pero yo creo que reflexionamos sobre las que más conocemos, como darle de comer al hambriento, de beber al sediento y demás. Pero hoy voy a tomar una de las obras de misericordia espirituales y me parece que es una de las más difíciles, que es soportar con paciencia a las personas que me molestan. Vamos a empezar con la palabra soportar. Y la palabra soportar fíjense que no es una palabra muy bonita y muy útil. De hecho, a veces las personas que tienen problemas en los pies tienen que buscar un soporte para que, especialmente las personas que tienen pie plano, un soporte para que entonces puedan caminar mejor y que no le duela, porque la persona que tiene pie plano a veces tiene mucho dolor de pie y cuando le pone un soporte, el ortopeda le pone un soporte, puede caminar mejor y con menos molestias y menos dolor. También en las construcciones hay un soporte en las puertas para que la construcción tenga unos soportes de tal manera que pueda todo mantenerse en pie y no crole, no se caiga. Por eso cuando usted está haciendo arreglos en la casa y no tiene una persona que sabe, quita una pared y se le puede caer todo. ¿Por qué? Porque eran paredes de soporte, soportaban toda la construcción. Yo en la parroquia compramos una casa centro y yo me acuerdo cuando yo le decía a contratista, yo quiero que usted que rompa esa pared para hacer un salón más grande. Y me dijo, no, padre, yo le puedo hacer aquello y aquello, pero esa pared no la podemos tocar porque es una pared de soporte. Y si quitamos esa pared, todo se viene encima, ¿no? Encima de nosotros. Era una pared de soportar. También, cuando usted era una persona, mira, apóyate en mí, porque la palabra apoyar y soportar son hermanas gemelas. Y cuando yo me apoyo en alguien, vamos a suponer que tengo un problema, de pronto se me dobló el pie, se me fracturó el tobillo, lo que fuera.
A veces la señora con el tacón pues se le doble el pie y no pueden, pobrecita, se le hincha el pie, pues tienen que apoyarse en alguien. Y esa persona, ay, por favor, ayúdame. Y usted entonces se está soportando, la persona lo está soportando, se está apoyando en ella y se convierte en usted para una ayuda. Por lo tanto, cuando estamos escuchando soportar, esta es una palabra que usa mucho Pablo. Dice, sopórtense con paciencia los unos a los otros. Ya Pablo hablaba de esto, ¿eh? Entonces nosotros tenemos que asumir el verbo, que no es un verbo negativo, porque a veces, ay, tengo que soportar a fulano. No, espérate un momento, que no es una cosa negativa. Es que esa persona se pueda apoyar en mí y que yo le sea de soporte, de apoyo, para que esa persona pueda caminar, pueda desempeñarse, pueda desenvolverse. Así que fíjense que estamos empezando poniendo los puntos sobre las IE, porque hasta ahora, cuando usted habla de soportar, es como, ese es el culmen, este es el límite, hay que soportarlo, como diciendo, ya no queda otro remedio. Y no, eso no es lo que significa la palabra, es ser un apoyo, ayudar a esta persona. ¿Y cómo lo soporto? ¿Cuál es el medio que yo tengo para apoyar y soportar a esta persona? La paciencia. La paciencia, decía la santa Teresa de Jesús, decía, la paciencia todo lo alcanza. ¿Y qué cosa es tener paciencia? No es tener aguante, porque el aguante no es tener paciencia. Uno aguanta, pero ¿sabe lo que pasa? Que cuando usted aguanta, como dice la gente, yo he aguantado tanto hasta ahora. Claro, cuando usted aguanta, es un día explota. Esa es la diferencia entre la paciencia y el aguante. Porque el aguante, cuando uno está aguantando, ¿verdad? Es como que aguantando y acumulando. Yo siempre digo que el que aguanta acumula. Y aguantando acumulo y un día usted se explota. Y entonces vemos esa gente que un día salen y destruyen y acaban. Y muchas veces, pobrecito o pobrecita, han aguantado tanto que cuando explotan se llevan por delante a quien sea, después se lamentan, después inclusive personas que cometen barbaridades. Pero es que aguantaron demasiado, no canalizaron, no hablaron, no sacaron de su sistema lo que les molestaba. Y no era paciencia, era aguante. Cuidado con confundir una cosa con otra. Pues la gente dice, ay, fulano tiene una paciencia. No, no. Porque mire la cara, mire su desempeño, mire su manera de ser y se va a dar cuenta que no es paciencia, es aguante. Mujeres, esto pasa mucho en la relación de pareja. La relación de pareja, cuando las mujeres están aguantando la bebelata, el adulterio, todas esas cosas, están aguantando y aguantando. Hasta que un día dijo, se acabó, yo no te aguanto ni una más. Entonces es el día que no hay marcha atrás, no hay marcha atrás. A mí me ha tocado esto en varias ocasiones, que hombres ya vienen arrepentidos, mire padre, se fue de la casa, no me contesta las llamadas, por favor llámele usted y todo. Y me ha pasado como en 5 ocasiones. Yo le dije, bueno, a mí no me gusta meterme en ese sentido porque cuando usted empieza a hablar, que él me dijo, que ella me dijo, eso no, porque las cosas no se resuelven así. Pero para que no diga, yo me presto. Y he llamado a las mujeres y me dice, mire padre, con mucho respeto, pero por favor no se meta en esto así, no se meta en esto. Yo haya aguantado mucho y ya yo llegué hasta aquí. Mi paciencia se me acabó. Que no era paciencia, mi aguante se acabó. Y ya yo no me echo atrás. Y las mujeres, en esto, cuando una mujer dice hasta aquí, hasta aquí. ¿Por qué? Porque aguantó mucho. Y yo siempre le pregunto, no, ya puede venir quien sea, yo no voy a ir a ningún retiro, yo no voy a hacer absolutamente nada, porque yo he aguantado mucho, entonces empiezan a hablarme. Yo pasé esto, yo tuve aquello, fue abuso, quizás no físico, pero verbal, y ya yo no aguanto más. Y entonces, pues, ahí se acabó la cosa. Muy triste porque nunca verbalizó, nunca, y si lo hizo, el otro estaba totalmente sordo, y entonces vemos cómo
destruye todo un tipo de relación. Pero eso no era paciencia, eso era aguante. Y hay que diferenciar la paciencia del aguante, porque la paciencia, si a veces parece algo pasivo, no lo es. La paciencia es tener la comprensión, detenerse para entender un poco el porqué y entonces esperar en Dios que esta situación o esta persona pueda tener algún desarrollo positivo. No significa que usted está ahí sin hacer nada, sino que confío en Dios, pongo los medios y le doy a la persona el beneficio de la duda para que tenga su tiempo, para que pueda hacer sus ajustes y mejorar su desempeño. No significa que yo voy a dejarme toda la vida que me abusen o que se burlen de mí. No, eso no es. Porque la paciencia no es algo que yo permita que conmigo barran el piso. No. Es que usted da la posibilidad de que esto se pueda arreglar de una manera positiva, de que esto pueda tener un final feliz, que la persona pueda tener un tiempo para rectificar, para poder hacer los ajustes debidos. O sea, tengo paciencia con mi esposa, porque sé que está pasando un tiempo difícil. Tengo paciencia con mis papás, porque vi que mi papá, pobrecito, no tuvo las alternativas y los medios que yo he tenido, y por lo tanto él tiene un carácter diferente. O sea, trato de entrar en la otra persona, y es donde ahí yo sinceramente les digo que yo he encontrado que a mí me ayuda mucho a tener paciencia con las personas, tratando de entenderlas. Porque si usted no entiende el porqué y la trata de entender a las personas, la paciencia es prácticamente imposible. Hay personas que son muy difíciles, que son personas que están heridas, que tienen unas situaciones muy, muy delicadas en su vida, grandes traumas que están muy marcadas por situaciones negativas y no pueden dar más, no pueden dar más. Entonces uno pone los medios, no significa que la paciencia es que yo me quedo aquí y tú barres conmigo y me acá. No, eso no es, eso no es. Es que usted lo que trata es, yo le digo, es como darle la vuelta a la persona, buscar medios para que esta persona tenga una oportunidad para poder rectificar. Y todo esto viene de la experiencia de Dios. Dios tiene paciencia contigo y tiene paciencia conmigo. Y ahora le estoy hablando a nivel humano, pero cuando vengamos de la pausa, yo voy a llevar esto a Dios. Y yo creo que cuando uno se da cuenta de la paciencia que Dios ha tenido conmigo, yo entonces desarrollo paciencia para con el prójimo. Porque piense usted que fuera de mí, por lo menos yo pienso en mí, que fuera de mí si Dios no hubiera tenido paciencia conmigo, y la tiene todavía. Porque mira que Dios ha tratado de rectificar cosas en mí que todavía yo cojeo con Él. Y Él tiene paciencia. Dice San Pedro, la paciencia de Dios es nuestra garantía. Miren qué cosa más linda, apréndanselo. La paciencia de Dios en su carta. La carta de Pedro dice, la paciencia de Dios es nuestra garantía. Porque 1000 años son un día y un día son 1000 años en la presencia de Dios. De hecho, hablaremos un poquito de eso más tarde. Pero ahora lo que estoy es compartiendo con ustedes que tenemos que tener paciencia. Los padres tienen que tener paciencia con sus hijos. Cuando Pablo le está hablando a los esposos y a las esposas, dice, padre, tengan paciencia con sus hijos, no sea que se den por vencidos, ¿no? Hay que ir despacito, porque el mundo de hoy es muy impaciente. Queremos las cosas, ¿y por qué no cambia? ¿Por qué no cambia? Un momentito, porque Roma no se construyó en un día, dice el refrán. Uno tiene que ir poquito a poco. Cuando uno estudia música, hay piezas, las piezas clásicas, ¿no? De todos estos grandes compositores, Mozart, Schubert, Puccini, Verdi, Brahms, todos estos grandes compositores, Bach, Beethoven,
todos estos grandes compositores, y en muchas de sus partituras hay, todos escribieron en italiano, es el idioma de la música, dice piano, piano, pianísimo. ¿Sabe lo que está diciendo? Es suave, suave, suavísimo, ¿no? Piano, piano, pianísimo, ¿no? Suavecito, suavecito, suavecito. A veces nosotros queremos meterle una fuerza a la cosa, un empuje, una presión a la gente, porque eso pasa mucho cuando la gente va a un retiro, y es un retiro de impacto y la gente cambia. Esto es un problema que yo tengo con los papás, cuando los hijos vienen de un retiro que el muchachito ha tenido, ha caído en tiempo, Dios lo ha tocado, Dios entra en su vida, pero entonces el muchachito a la primera, que es un poco desobediente, y tú no fuiste a un retiro, y tanta cosa. Oye, espérate un momento, que eso no significa que el retiro lo cambió del día a la noche, como tampoco tú has cambiado del día a la noche. Hay que tener paciencia. Se sembró la semilla. Y los que son agricultores o son jardineros, usted fue al lugar que donde usted compra las plantas y usted compró una plantita, compró una semilla y empieza la plantita, hay que cuidarla, pero usted no puede pretender que usted compró una planta de naranjo y que mañana estemos comiendo naranjas. Tiene que crecer. Y lo lindo es cómo va creciendo hasta que un día usted se alegra mucho porque mira, ya tiene naranja. Pero eso no fue ayer, eso tomó su tiempo. Y nosotros necesitamos tiempo. Y el tener paciencia es darnos tiempo. Y yo digo que uno tiene que empezar teniendo paciencia con uno mismo, porque a veces le digo, pero es que yo tengo que hacer esto, tengo que tener más oración. Despacio, piano, piano. No significa que yo me duerma en los laureles, pero tiene que tener paciencia con usted. ¿Por qué? Porque empecé a caminar. Y usted sabe lo que pasa, hay gente que es muy desesperada, muy impaciente y quiere subir una escalera de pronto. Entonces va subiendo. Si resbala, se va a rajar la cabeza. ¿Por qué? Porque fue con una velocidad tratando. ¿Por qué usted mejor no va escalón por escalón? Va a respirar mejor, no va a tropezar y mucho menos va a tener un accidente. Coja el, el transversal, que es el palo que uno tiene para aguantarse, y usted va con su manita aquí, aunque usted sea joven, y va un pasito a pasito, pasito a pasito, y usted llega hasta arriba. Y cuando usted llega arriba, usted ve que usted, pero esa gente, claro, pero si subiste esto, ¿para qué probar qué? Que subiste rápido, pero si todo el mundo tiene que subir, y al fin y al cabo todo el mundo llega al mismo lugar, pero es la impaciencia. Y hoy en día vivimos en un mundo muy impaciente, por eso la gente vive como está viviendo. Estamos desesperados, con una angustia y una ansiedad, porque no tenemos paciencia. Que no significa ser pasivo, cuidado. Una cosa es ser pasivo y otra cosa es tener paciencia. Hay gente que es muy pasiva, que son gente vaga. No, la paciencia no tiene nada que ver con esta persona. La paciencia tiene que ver con personas que se dan tiempo, que van caminando a un paso. Mire, yo puedo estar caminando despacito, pero estoy caminando. ¿Cuál es el animal que más camina por el mundo y por todas las costas y por todos los lugares? La tortuga. Hasta hay una fábula de la tortuga y la liebre. ¿Quién ganó la competencia? La tortuga, porque la liebre, aunque tenía unas patas más ágiles, se quedó dormida y durmió demasiado porque se confió demasiado. La tortuga, con su pasito bobo, pero siempre perseverante, llegó a donde tenía que llegar y ganó la competencia. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que hoy empieza con unos bríos y mañana entonces no hace nada, porque no tiene organización. La paciencia, por eso decía Santa Teresa, todo la alcanza, porque no es que usted esté ahí sin hacer nada, es que usted tiene un ritmo, despacito pero perseverante, despacito pero caminando, despacito pero entendiendo. Yo estoy con paciencia tratando a mi esposa, voy detectando la acción de Dios en su vida y que ella está tratando. Entonces yo con paciencia la estoy tratando. Yo soy maestro y tengo estos estudiantes que no son personas muy capacitadas, pero veo que están haciendo sus tareas, veo que están tratando y con paciencia los trato, porque ¿qué es lo que yo quiero?
No que hagan esto ahora inmediatamente y que tengan excelentes notas y que todo lo saquen. Yo lo que quiero es que ellos aprendan. Y como ese es mi meta, que ellos aprendan, yo con paciencia los voy tratando poquito a poco hasta que yo los lleve a que ellos caigan en tiempo y descubran el gozo del aprendizaje. Porque esa es la meta de un maestro, debe ser que mi estudiante aprenda y descubra el gozo de aprender. No es que se aprenda el libro se lo puede aprender sin mí, sino que yo le haga a ese estudiante tan gustoso que él por su parte consiga el día que yo no esté. Yo, por ejemplo, a mí me encanta la historia. Yo soy ratón de biblioteca y sobre todo de historia. Soy aficionado a la historia, soy un historiador amateur, ¿no? ¿Y ustedes saben por qué? Por mis maestros. Yo tuve unos maestros de historia que la gente dice, ay, mis maestros de historia eran más aburridos. No, los míos todos, de elemental, secundario, universitario, mis maestros de historia en todos los aspectos, historia de la iglesia, historia universal, historia de Estados Unidos, historia de Puerto Rico, historia de Colombia, historia de Cuba, yo siempre estoy buscando historia de Roma, que la estudié en Roma, es fascinante, ¿no? Y todos estos hombres y mujeres me llevaron con paciencia a descubrir esos mundos que fueron introducciones, había tela para cortar. Y yo creo que uno tiene que desarrollar la paciencia con uno mismo, porque yo no voy a tener una relación profunda, sincera, de tú a tú, de altura con Dios ahora, ¿no? Yo empiezo. Y todos esos santos que muchas veces se han publicado vidas de ellos demasiado extraordinarias, no les hemos hecho ningún bien. Ni nos hemos hecho un bien a ellos, ni nos hemos hecho un bien a nosotros, porque los hemos sacado fuera de contexto y parece como que no caminaban por aquí, parece como que ellos no tenían tentaciones, porque son tan anormales, fuera de lo normal, que parece que esta gente no puede ser ejemplo para nosotros a seguir. Y nada más lejos de la verdad, porque estos fueron hombres y mujeres que tuvieron que tener mucha paciencia con ellos. Por eso me gustó mucho, y no sé si en su país llegó la película, porque es una belleza que se llama Cartas, en inglés se llama Letters, que son los años en que la Madre Teresa de Calcuta tuvo aquella noche oscura. La madre tuvo como 7, 8 años de una oscuridad en su fe, de una angustia existencial, y ella se carteó con su director espiritual y con el arzobispo de Calcuta, Monseñor Perrier, y son cartas que ella pidió que después se destruyeran. Ellos no lo hicieron, y yo le agradezco a Dios que no lo hicieran, porque se convirtieron en un libro que se tuvo luz, y se hizo una película excelente, muy linda, donde vemos a esta mujer con esa paciencia que Dios da, teniendo paciencia con ella en unas noches horribles de oscuridad, pero teniendo paciencia con Dios. Y usted va a decir, Padre Willy, pero qué disparate. Sí, teniendo paciencia con Dios, pero porque usted y yo muchas veces no entendemos lo que nos está pasando. No sabemos por qué estoy en esta situación. No sé por qué mis hijos están comportándose de la manera. No sé por qué me ha dado este problema de salud. Y estoy como en una noche oscura, estoy como en un callejón sin salida. ¿Y por qué usted no le da un voto de confianza a Dios y tiene paciencia con Dios hasta que Dios le diga, esta es la razón? Paciencia con Dios. Después de paciencia conmigo, paciencia con Dios. Y paciencia conmigo, porque vamos ahora a un pequeño receso y vamos inmediatamente a venir inmediatamente de esta pausa con con más de su programa de Mientras el Mundo Gira. Venimos enseguida.
viernes y como siempre suelo hacer, darle un texto bíblico, hay muchísimos, pero siempre escojo alguno que pueda como resumir la reflexión que hacemos juntos y pues ustedes después pueden añadirle y usted quizás puede, claro que sí, puede saber mucho más que yo y añadirle, ¿verdad? Yo no tengo el monopolio de todo, al contrario, yo lo que hago es compartir mi reflexión con ustedes dentro de mi humilde conocimiento. Y el texto que voy a compartir con ustedes es de la carta de Pablo a los Colosenses. Pero antes de hacerlo, quiero decirles, ¿verdad?, que es un indicio. Esto es como un pequeño paréntesis, pero creo que viene al punto. Yo me encuentro, y pasa con la parroquia, personas que a veces abandonan la comunidad, abandonan su parroquia, abandonan la iglesia porque encuentran dificultades, personas difíciles, a veces personas que ofenden y comentan y hieren. Yo lo entiendo, yo lo he hecho sin darme cuenta como pastor, a mí me lo han hecho muchas veces mis feligreses, personas que espero no le han hecho con mala voluntad, pero me hirieron y profundamente, ¿no? Pero es que esto viene desde el principio. O sea, yo creo que muchas veces nosotros pretendemos encontrar en la iglesia el paraíso terrenal. El paraíso terrenal no tenía sucursales. Había uno y se cerró. Y volveremos a estar en ese paraíso cuando Dios nos dé la entrada en su reino y estemos con Él en la eternidad. Mientras tanto, estamos en el mundo y en el mundo hay luces y sombras. Gente buena, gente no tan buena y gente que no es buena. Encontraremos gente con mucha virtud y con muchos defectos. Entre ellos, usted y yo. Y yo quiero para los demás lo que yo quiero para mí. Y como cuando yo me equivoco, quiero que me den el beneficio de la duda y me perdonen, tengo yo que hacer lo mismo. Muchas veces lo hacemos, otras veces nos quedamos cortos, otras veces por orgullo, por soberbia, porque estamos muy doloridos, muy adoloridos con lo que nos hicieron, todavía estamos en carne viva, no tenemos la capacidad para hacerlo y todo eso se llama condición humana. Eso está desde que empezó el hombre a caminar por la tierra. ¿Quién mató a quién? A Caín y Abel eran hermanos, del mismo padre y de la misma madre. Y uno mató al otro por envidia. Desde que comenzó la raza humana, desde el principio, vemos esto que se llama miseria humana. Y no deja de existir en la iglesia. No deja de existir en la iglesia. No deja de existir en tu comunidad, en tu parroquia y en la mía. Pero desgraciadamente uno siempre pretende buscar lo que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dar. Y gente que me voy de la parroquia porque me hicieron esto. Y tú nunca le has hecho nada a nadie. O sea, lo ponemos como si nosotros fuéramos las víctimas. Y muchas veces somos víctimas, pero muchas veces somos victimarios. Y hacemos también el mal. Y usted no resuelve un problema yéndose. Usted resuelve un problema quedándose. Habrá los momentos en que es bueno retirarse. Pero en muchos de los momentos usted no arregla el problema yéndose. Muchas veces el divorcio no arregló las cosas, sino que las complicó. Porque ahora estoy yo separado de ella tiene un nuevo esposo, yo tengo una nueva esposa, están los hijos, el muchacho aquí. Y aunque yo me haya divorciado de mi esposa, ella sigue siendo la madre de mi hijo y tengo que encontrarme con ella en montones de momentos, en la escuela, en la primera comunión, en las graduaciones, en el hospital, porque es mi hijo. O sea que muchas veces, no digo que no haya momentos, pero muchas veces el haberse ido no resolvió nada. Y mucha gente se va y la soberbia y el orgullo no les deja volver. Y el que está en una
soberbia y en un orgullo totalmente sin control, descontrolado, eso es bien mal, porque usted no está en Dios. Y si usted no está en Dios, ¿en quién usted está? ¿Quién es el de la soberbia, la división, el resentimiento, el odio y la venganza? Pregúntese usted. Y si usted está en esa dinámica, en esa movida, miren en qué compañía usted está. Y estoy diciendo todo este preámbulo porque voy a leer de Colosenses y es una comunidad. Acuérdense que estos son cartas a comunidades muy pequeñitas. Usted no le lee una carta a millones de personas, especialmente cuando ni había micrófono. Ahora no leen las cartas, pero hay un micrófono en la iglesia y todo el mundo al lado escucha. Pero estas eran cartas, tal cartas son que muchas veces cuando Pablo escribe, le dice, cuando terminen de leer esta carta, désela a fulano, pásenla a otra persona y a otra comunidad. Comunidades muy pequeñitas, pero que ya eran iglesias, porque acuérdense que las iglesias no son los templos, la iglesia es la asamblea de creyentes, eso es lo que significa la palabra iglesia. Tenemos muchos templos, desgraciadamente no todos los templos son iglesias, y tenemos iglesias que muchas veces no tienen templo, ¿verdad? Pero eso es para otro día. Pero ahora quería decirle esto para que ustedes, cuando yo les lea esto, lo pongan en contexto. Pablo le está escribiendo a los colosenses porque había problemas entre ellos. Eran seres humanos, eran cristianos, claro que sí. Participaban de la Eucaristía, de la fracción del pan, claro que sí. Eran bautizados, claro que sí. Tenían sobre ellos ungidos por el Espíritu Santo, claro que sí. Pero no dejaban de ser seres humanos. Y el ser humano siempre tiene sus limitaciones. Y entonces miren lo que les dice Pablo. Estamos hablando del capítulo 3 de la carta a los Colosenses, versículos del 12 en adelante. Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan a su pueblo. Vivan pues revestidos de verdadera compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Tengan paciencia unos con otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse de amor, que es el perfecto lazo de unión, y que la paz de Cristo dirija sus corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo, y sean agradecidos. Palabra de Dios. Y fíjense que es tan importante porque le está diciendo a ellos que se soporten, que tengan paciencia unos con otros y sobre todo que se perdonen. Aquí vemos que la palabra perdón va acompañando la paciencia y creo que aquí tenemos que hacer un gran esfuerzo, hermanitos míos, especialmente en este año de la misericordia, porque hay personas que abusan de la paciencia de otros. No hagan eso, porque ¿cuántas veces yo tengo que perdonarte? ¿Cuántas veces yo tengo que darte el beneficio de la duda? Me dice la palabra que yo tengo que perdonarte cuantas veces sean necesarias. 70 veces 7, pero por amor de Dios no abuses, no me desgastes la paciencia, porque hay gente que es muy fuerte y abusan de la paciencia de sus hermanos y esto desgasta a la persona y la lleva a tener una impaciencia que después hace que la persona se sienta culpable. Y aquí es donde entonces entra la concordancia, la vivencia y el ideal de comunidad de una comunidad, perdone la redundancia, de una comunidad cristiana. Yo soy pastor de una comunidad a la cual yo saludo, la cual me ha hecho muy feliz, me siento muy realizado y yo me hice cura en esta comunidad. Yo mis primeros 30 años de mi vida sacerdotal
no, perdón, un poquito más, menos, con mis primeros 25 años de mi vida sacerdotal, aunque a veces estuve en parroquia, pero fue más bien, yo trabajaba en un tribunal eclesiástico, estuve en misiones, trabajé con, con comunidades en el extranjero y demás, también estuve en estudios en Roma, y por lo tanto mi primera comunidad parroquial, la primera que me toca pastorear, mi primer rebaño, donde yo espero que empiece a oler a ovejas, que empecé a oler a ovejas y espero que yo huela a ovejas, fue Santa Bernardita, donde todavía estoy. Y ha sido un caminar muy interesante. Ha habido momentos deliciosos, ha habido momentos muy difíciles, ha habido gente que a mí me ha hecho la vida un paraíso y ha habido gente que a mí me ha hecho la vida muy difícil. Yo le digo así un poco bromeando a la gente, cuando dice, padre, cuando usted llegó aquí a la parroquia, usted no tenía una cana. Digo, claro, ahora tengo cana y cada cana tiene nombre. Y se echan a reír, ¿no? Como yo creo que yo le he sacado canas también a alguna gente, ¿no? Pero yo aquí he aprendido, y una de las cosas que he aprendido siendo párroco, siendo padre y pastor, es a tener paciencia. Y ahora voy a lo que quiero para ir al final del programa, darle el espacio a Dios. Tenemos que aprender, y fíjense que a mí no me gusta decir tenemos, porque eso suena muy prepotente, ¿no? Muchas veces digo, usted puede, usted debería, pero la palabra tiene una palabra que tiene mucho peso, pero ahora la voy a usar. Tenemos que darle el espacio a Dios y dejar a Dios ser Dios. Y para eso tenemos que tener paciencia. Yo todavía tengo paciencia con personas que yo sinceramente ya no puedo hacer más nada. Yo puedo llevarlas, yo puedo soportarlas, yo puedo estar ahí para ellas, pero ya no puedo hacer más nada, no tengo más nada. Porque estas personas han tomado un camino, han tomado unas decisiones, han tomado unas actitudes que yo no puedo violentar. La persona ha querido tomar esta decisión, ha querido tomar esta vía en su vida, ha querido tomar esta orientación, ha querido tomar esta actitud y yo no puedo hacer nada. Yo tengo que respetar, porque si Dios respeta la decisión de usted y mía, aunque sea contraria a su voluntad, ¿quién soy yo para no hacerlo? Entonces, ¿qué me queda? Tener paciencia y coger esta persona y ponérsela en las mismísimas manos de Dios. Soportar esto como lo soporta Dios. Apoyar este momento y esta persona como lo apoya y lo sostiene Dios. Ahí es donde nosotros empezamos a tomar esta actitud de Cristo, una actitud cristiana. Y ahí es donde la paciencia se convierte en una virtud. No es un aguante, es una paciencia. Y yo dejo a Dios que sea Dios. Y yo muchas veces por la noche, cuando a veces me acuesto con personas que como pastor me siento triste, porque hasta digo, Dios mío, yo fracasé, yo traté, yo esta persona, este joven, a este matrimonio lo llevé, pero no pude, ¿no? Y viene entonces ese sentido de fracaso, que para nosotros sacerdotes, ¿en qué fracasé? Como para ti como papá, dice, pero ¿en qué fracasé? ¿Qué no hice? ¿Qué hice? Mira, pues nada, hiciste lo mejor que pudiste como yo, pero no era nuestra manera, era la manera de esa persona. Y como el papá del hijo pródigo tuvo paciencia. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en la parábola del hijo pródigo, que la tuvimos ahora en Cuaresma. Usted no se acuerda que dice que el hijo se fue. Y este papá tenía mucho dinero, tenía medios, tenía sirvientes, tenía todo para él poder ir a buscar a su hijo, rastrearlo, espiarlo, protegerlo, pero no dice nada de eso. Lo único que nos dice es que cuando lo vio a lo lejos, lo cual a mí me hace pensar que el padre todos los días subía a la azotea y miraba desde lejos, esperándolo con paciencia, porque le había dado el espacio a él y le había dado el espacio a Dios para que su hijo volviera a él. Pues tenemos que tener paciencia. Yo tuve una familia en Puerto Rico muy querida, muy querida. Esto hace muchos años.
Yo ya era más o menos de mi edad y este hombre pues ya tiene su hijo, tiene nietos. Pero en aquel entonces éramos seminaristas y yo no tenía familia en Puerto Rico, por lo tanto yo me quedaba en casa de todos mis compañeros y en aquel tiempo en Puerto Rico había muchos días libres, así que yo me conozco Puerto Rico de arriba abajo. Yo creo que la conozco mejor que un gobernador. Eh, Pueblecito que muchas veces la gente no sabe de dónde está, porque mis compañeros en aquel tiempo el seminario era para toda la isla y entonces pues Willy, vente con nosotros. Yo me iba y conozco, fue una bendición. Y esta familia fue conmigo, me adoptó. Yo tenía muchas familias donde me habían adoptado. Y este muchacho que estaba en el seminario conmigo, pero él se salió. Y en la misma cuadra había una muchacha que la muchacha no era buena, pero así somos los hombres y la mujer, nos enfatuamos. Y él se fue para la Marina de Estados Unidos y se fue con ella, se casó y ella lo envolvió. Y él por 4 años venía a su casa en la misma cuadra, en la misma calle, y no visitaba a su padre. Fue como si su padre hubiera muerto. Pero yo con los papás siempre me seguí carteando, no, visitándolo, ¿no? Yo hablaba ahí, a veces iba a verlo, a merendar con ellos y demás. Y yo era sacerdote y le decía, y fulano, tranquilo, tranquilo Willy, tranquilo. Me decía la mamá, que él un día va a venir. Entonces yo dije, pero tú lo dices, yo lo veo en la esquina. A veces le dan paz, él viene, ha venido por Navidad, ha venido de vacaciones, viene con ella. Y nosotros tranquilos, si él no viene, nosotros no lo vamos a ir a buscar porque no nos quiere ver. Nosotros aquí con paciencia, Dios tendrá la última palabra. Pasaron 4 años y yo me acuerdo que me decía, mira, ven conmigo, el cuarto está aquí, como él lo dejó, con todas sus cositas puestas, la cama limpia, porque él vendrá. Hay que tener paciencia. Y un día, después de 4 años, dice ella y él me lo dice después, llorando, que tocó a la puerta. Y ella ni se imaginaba, abrió, dice que venía con una maletita y un ventilador, que eso fue lo único que ella le dejó porque se fue con otro marinero y lo dejó sin plumas y cacareando. Mami, mira que yo me arrepiento. Mi hijo, tranquilo, esta es tu casa, ven que aquí está tu cuarto. Y comenzó otra etapa en la vida de ellos, mucho más íntima porque él se dio cuenta de la calidad de padres que tenía. A veces hay que darle tiempo a la gente, hay que tener paciencia, porque hay gente que necesita tocar fondo para rebotar y darse cuenta de lo que tenía. Por eso es que la paciencia es una virtud. No es como les dije yo, aguantar eso, no. Es que yo hago todo lo que yo puedo. Yo busco todos los medios que yo pueda. Yo tiro todas las oportunidades que pueda yo ofrecerle a una persona. Pero si la persona yo le alargo la mano y no la toma, pues bien, tranquilo. Tiempo al tiempo. Que la paciencia todo lo alcanza y no hay nada más, sano y no hay nada más socorrido que un día detrás del otro. Por eso es que en el Padre Nuestro decimos, danos hoy el pan de cada día. Y tenemos que tener paciencia porque lo que no pasa hoy pasa mañana. Dice el Padre Larrañaga, ese hombre de Dios, ese gran místico cristiano que Dios le regaló a la iglesia y que es el fundador de los talleres de oración y vida que hicieron tanto y siguen haciendo tanto bien. Y si usted no ha hecho un taller de oración y vida, hágalo, porque ahí está toda esa metodología que Dios nos dejó a través del Padre Larrañaga y que ayuda mucho a tener esta espiritualidad donde la paciencia es una parte muy integral de todo el proceso cristiano. Y el Padre Larrañaga, que tiene unos libros espectaculares, uno que se llama Sube conmigo, del sufrimiento a la paz, el pobre de Nazaret, el hermano de Asís, tiene unos libros bellísimos, La Rosa, el Fuego y la Rosa, que fue uno de sus últimos libros, pero a mí me gusta mucho del sufrimiento a la paz y Sube conmigo. Y el Padre Larrañaga dice algo que a mí me ha servido mucho. Dice que uno a la vida debe darle el todo por el todo. Usted tiene que dar el todo por el todo, echar el resto, aconsejar, ayudar, hacer lo que fuera. Pero llega un momento en que usted no puede hacer más nada.
entonces, dice él, como un ramillete de flores, usted se los pone en las manos de Dios y tiene silencio de mente y paz en el corazón. Yo tengo personas en la parroquia que ya yo he tratado, personas que tienen unos caracteres muy violentos, gente que tú dices, pero ¿por qué es así? Personas que son muy fluctuantes, que tienen unos caracteres muy temperamentales. Son hijos que Dios me ha puesto en el camino. Son ovejas del rebaño que Dios me ha encomendado. Y yo tengo que tener paciencia. Paciencia para que Dios haga su obra en el momento que Dios lo tenga dispuesto. ¿Qué es fácil? No, no es fácil y a veces uno tiene ganas de salir, pero no puedo porque tengo que tener mansedumbre, tengo que tener bondad, tengo que tener paciencia, porque es parte del ser cristiano, como yo quiero también que la tengan conmigo. Y esto es para nosotros como pastores, para usted como padre, para usted como hijo, en este momento que su papá está en una edad que no quiere tomarse las medicinas, que no quiere irse de la casa, que no quiere dar su brazo a torcer, que quiere seguir conduciendo el carro cuando ya no puede porque se pierde. Tienes que tener paciencia y no maltratarlo. No decirle, papi, esas cosas que a veces nos ponemos muy intransigentes y muy impacientes con nuestros padres. La paciencia en este momento es una virtud muy necesaria para poder vivir como Dios quiere que vivamos. Y todo el mundo tiene que tenerla. El padre con el niño, el padre con el hijo con el padre. Nosotros con la gente que rige los destinos del mundo, que a veces nos sacan de lugar. Pues, pero ¿cómo es posible? Hay que tener paciencia. Tiene que tener paciencia usted con usted. Caíste, levántate y sigue caminando. Lo que usted no puede es darse por vencido, que es lo que quiere el otro. No, ¿para qué vas a confesarte? Decir, no, yo me confieso cuantas veces yo tenga, porque cuando caiga yo me levanto porque yo creo en la paciencia de Dios que me está soportando mientras yo estoy caminando, lo que yo no me puedo quedar en el piso, sino me tengo que levantar y seguir caminando porque mi Dios me entiende y tiene paciencia conmigo y me está esperando. Usted no puede perder esto de vista y por lo tanto vivimos en comunidad y tenemos que tener paciencia los unos con los otros y soportarnos, porque si tú no me soportas, si tú no eres mi apoyo, ¿en quién yo me voy a apoyar? En el que no cree, el que me está ofreciendo su brazo y su sostén para que yo coja el camino fácil y me vaya por la vida que no es buena. Porque eso están ahí y me van a ofrecer apoyo y sostén, pero para otras cosas. Si mi gente no me lo da, me voy a ir a otro lugar. No, usted no se va, usted se queda. Y usted se queda para que yo sea su sostén y usted lo sea para mí. Esa es la iglesia, la comunidad de gente que soportándose unas a otras, perdonándose unas a otras, amándonos con los defectos y virtudes que tenemos unos y otros, somos la iglesia de Jesucristo, que así la fundó. En el colegio apostólico tenían que tener paciencia unos con otros porque se estaban formando como discípulos de Cristo. Allí nadie era perfecto, Pedro lo negó, el otro estaba buscando el puesto, el otro lo traicionó, el otro no creía en él. Lea la Biblia, pero con realidad. No empecemos a buscar cuentecitos de niños para hacernos una iglesia que nunca ha existido. La iglesia siempre ha estado ahí y Cristo ha sido el sostén de esa iglesia. Y por eso ha habido momentos triunfantes, preciosos de santidad y ha habido momentos oscuros de podredumbre y de miseria. Pero Dios ha tenido paciencia con su iglesia y la sigue teniendo, porque la iglesia no es el Vaticano, ni es un edificio, ni es el templo. La iglesia somos tú y yo. Y ha tenido paciencia con ellos, la sigue teniendo con nosotros y la tendrá hasta el final del mundo, porque la paciencia de Dios es nuestra garantía. Que Dios los bendiga y ten paciencia, hermano, contigo, con Dios y con el prójimo, porque Dios siempre tiene paciencia con nosotros. Acuérdate de escribirnos a mundogira@ewtn.com, porque siempre tus comentarios son bienvenidos. Reza por mí, por favor,
que yo siempre lo hago con ustedes y que Dios me los bendiga. Hasta la próxima en este su programa de Mientras el Mundo Gira.